Ahí estamos. ¿Tenés auriculares, Damián, por las dudas? O los dos si tienen auriculares, porque ayuda a que se escuche un poco mejor, ¿no? Pero fue mi gata. Oh, Bueno, no sé, capaz se escucha un poco mejor. Se escucha un poco mejor, sí. sí, ahí sí. Bueno, no sé, Francisco, nos ibas a contar un poco sobre el origen de Halloween. Sí, Sí, contalo de nuevo, estaba Fran, porque justo en se eso. cortó a la mitad. Estaba justo, sí, sí, cuando empiezo de vuelta. Digamos, por lo que dije en el video anterior, ¿no? De que la tradición irlandesa, que va a Estados Unidos, con este tinte protestante anglosajón, pues ya se globaliza mucho más, pero digamos que tiene su primer inicio, así como fiesta cotidiana, en lo que es 1950-1960, porque ya se había popularizado mucho más lo que es el satanismo, porque vos tenés más o menos en 1960 el primer consenso en sí satanista, que es el de Anton LaVey, que es un satanismo no teísta, y hago esta aclaración porque ellos en realidad no creen ni en el diablo ni en Dios. O sea, es una especie de filosofía de vida, una especie de, digamos así, medio, también toma algo de Gandhi, o sea, hace un mejunje de cosas que en realidad ellos no creen, pero no creen a medias, porque si vos te fijás, por ejemplo, lo que es la firma de Anton LaVey, al final en Y tiene como una cola de diablo, o sea, a él se le dijo el Papa Negro, de hecho. eh, bueno, pero ya digo, no, él nunca admitió la existencia de Dios, sino más bien una filosofía de vida, que tiene unos preceptos eh, que, digamos, no son muy compatibles con lo que uno tiene en la mente cuando le viene el satanismo. Es más, es como, sea agradecido, no des tu opinión si no te piden, este tipo de cosas, ¿no? Pero tienen en el fondo, hay todo un trasfondo detrás, que es básicamente rebeldía. ¿Por qué? Porque se niega a Dios, ¿no? Esto de es un satanismo ateo, lo que está aplicando. Y bueno, y eso ahí ya toma mucho más popularidad, es como el boom de lo que es el satanismo, después con ya las películas y todo eso, 1980, 1990, que se populariza la Ouija, la tabla, como que todo el mundo podía hablar con su espíritu. Se decía en teoría que todo el mundo podía hablar con ellos, lo cual, bueno, es una mentira, ¿no? Porque primero un muerto no tiene número de documentos, o sea, uno no sabe si le está hablando un, no sé, tu tío que falleció o le está hablando, no sé, un demonio. O sea, no hay una forma así concreta de saber quién en realidad está hablando, pero se popularizó mucho eh, de lo que es el satanismo ateo, digamos. Eh, no creer en Dios, no creer en el demonio, pero seguir ciertas prácticas, utilizar ciertos símbolos eh, que referencia a esto. Claro, muchas veces por ignorancia, pero en Estados Unidos el satanismo de hecho es una religión legal. eh, Practican rituales, obviamente son cuestiones que no se hacen de índole público, pero sí hay personas que han salido de ahí y lo cuentan. Y más allá Sí, de eso, igual hay un paréntesis chiquitito, para que la gente sí, no se confunda. Eso de los rituales y todo eso, eh, nunca tuvo un consenso así, eh, porque lo que hay ahora de la religión es el legado de la ley, que no creía en Dios, digo, no creía en el demonio. Eh, pero eso de los rituales es un poco siempre eh, mezcla pagana de ritos siempre, que los hacían anteriormente los brujos, y que bueno, están tomando un poquito de forma, pero es siempre lo mismo, o sea, no es que hay un consenso en sí sobre el satanismo teísta, que es el que sí cree, es el que sí sabe incluso,
Claro. un masón que cree en solamente un solo Dios, sino por ahí es que te cree en la Santa Trinidad y te lo desecha. Claro, pero es como al ser religiones paganas no tiene una sola línea. Pero sí hay testimonios de personas que han estado adentro y hablan de los rituales que se practican. Eso no es una teoría conspirativa, si hay testimonios en sí de lo que se hace. De hecho, cuentan muchos curas que en la época de Halloween desaparecen las Eucaristías porque se hacen rituales con el mismo. O sea, está la rama que, por supuesto, es creyente, no es tan atea. Claro, sí. Y además, bueno, también dicen en Estados Unidos, eso por supuesto es muy difícil de comprobar, sí debe haber estadísticas, pero en la práctica en sí, o a quien se lo adjudican, que incluso cercano a las fechas de Halloween desaparecen niños, ¿no? Y sabemos que los satanistas, de hecho, sin ir más lejos, el año pasado hasta habían hecho publicidades ofreciendo practicar abortos, o sea, mismas publicidades de ellos. O sea, los rituales existen, más allá de que haya formas de comprobarlos o no. No, sí, incluso, mira, acá en Argentina hay una asociación en Tierra del Fuego que recomienda siempre no dar en adopción a las casas de adopción a gatos. ¿No? Los gatos es muy común, y esto por ahí mucho lo sabe la gente del campo, lo que nosotros, viste, en el negocio popular se llama macumba, lo vemos por ahí al costado de la ruta, o la gente de campo cada vez para más. O sea, lo que es el 1 de noviembre, vos te levantás el 1 de noviembre y por ahí el muchacho que tiene un campo se encuentra, no sé, con 4 o 5 rituales, un macho cabrío degollado, gatos sacrificados, y sí, o sea, por supuesto, el ritual en sí siempre existe. Lo que yo quería aclarar era hay un consenso, porque eso hay sí algunos libros paganos muy antiguos, pero no hay, digamos, una organización como, digamos, el Vaticano, ¿entiendes? No hay eso de que estos son los ritos y esto solamente se puede hacer. Claro, sí, por supuesto. Yo creo que sí, está muy bueno lo que decís, Francisco, sobre lo de, bueno, ahora pasa una moto. Está muy bueno lo que contaste del satanismo en los años 60 y 50 del siglo XX en Estados Unidos, porque ese dato no lo tenía. Me parece muy interesante porque, digo, toman una creencia popular, pagana, con un barniz de cristianismo, que es el Halloween, porque en el nombre de Halloween se conserva la cuestión del el Día de Todos los Santos, pero lo toman y lo llevan para otro lado. Yo pensaba, cuando vos contabas todo eso, digo, ¿no será que el objetivo que hay detrás de toda esta reivindicación actual de Halloween, además de, bueno, poner en valor, digamos, el contacto con todas estas ideas, digo, ¿no será que busca, por un lado, que la gente se contacte con todo lo que es sobrenatural, espiritual, pero por fuera del marco de las religiones tradicionales, ¿no? Es decir, por fuera de todo eso. Y por otro lado, pensaba, ¿no será que además buscan de que la gente descrea de esto que vos contaste? Porque pensando en las películas, en las series, en los dibujos animados, en los libros, se nos presenta al mundo de los muertos, al mundo de los espíritus, como le llaman, o al mundo de las tinieblas incluso, como algo bueno, como algo de chiste, como algo de risa, algo que no me hace mal en sí mismo, no son malos. Dice, caricaturiza al vampiro, al hombre lobo, y ese tipo de cosas. Entonces, digo, ¿no se buscará en el fondo que uno descrea de que estas cosas realmente suceden? Sí, por supuesto. Es lo que dije en el anterior, o sea, si lo que se busca es
con toda esta comercialización quizás que vemos en dibujitos, que nos aparece quizás una imagen muy demoníaca y eso, debemos quitar el cerebro para después tapar todo lo que pasa por detrás. Es de cierta forma, digamos, una especie de pecado, pintado negativo, ¿no? De esa forma que queda acá adentro. Y después cuando, obviamente esos que hacen estas producciones y todo eso, por detrás de todo eso, también están metidos, ¿entiendes? Sí, también la búsqueda de comercializar, más allá de todo la búsqueda, digamos, espiritual, es la búsqueda comercial, que pasa con todo, ¿no? Porque todo esto tiene un trasfondo, por supuesto, en un momento fue católico, después fue pagano, da igual el trasfondo, pero lo tuvo, y lo mismo con San Patricio, lo mismo con el Día de los Enamorados, o sea, con San Valentín, más allá de que San Patricio nunca fue un santo, nunca fue canonizado por la Iglesia, pero a lo que voy es la búsqueda de todo, llevarlo a un punto que deja de ser espiritual. Después pasará a ser el punto, ¿no? Como en el caso de Halloween satanista, pero es llevarlo todo a lo mismo. Tal cual. Y esto cada vez está más presente en todos los artículos culturales. Yo creo que también lo que vos decís, Lara, de vender, está en que, digamos, pensémoslo en términos mercantiles, ¿no? Si yo quiero hacer dinero, me es más fácil vender una sola cosa, reproducido en miles y en millones, que andar buscando a ver el gusto de cada uno. Entonces, y en todas las capitales del mundo, por lo menos en lo que se considera, entre comillas, como Occidente, en donde, en las grandes ciudades donde se concentra mayormente la gente, ¿no? Todos festejan al mismo tiempo lo mismo, yo le voy a vender la misma calabacita de plástico, le voy a vender la misma película que saco para esa fecha, les voy a vender las mismas estupideces, no tengo que andar fijándome a ver cuándo vos celebrás qué fiesta nacional, y yo te voy a vender de acuerdo a tus propios gustos, ¿no? Mandamos a hacer todo a China en masa y después se los vendemos. Globalismo. Claro, El globalismo de que las naciones pierdan su identidad y que cada uno celebre sus fiestas patrias en base a la propia identidad del país. Entonces, que todos celebren lo mismo, de la misma forma, con los mismos artilugios. Sí, en el caso de la literatura, que digamos mi cuenta hasta ahora la estoy dedicando principalmente a eso, no hay que olvidarse que el género juvenil, ¿sí?, que es en sí un género comercial, porque es el único, es uno, no sé si hay otro, no quiero decir alguna burrada, pero sospecho que es uno de los pocos géneros que no son en función de la obra. Uno dice, por ejemplo, el género policial, bueno, por características del escrito, ¿no?, de la obra, pero acá es en función del público, el género juvenil es en función de quienes lo compran. O sea que es un género inventado por las editoriales, donde se cataloga al público y dice, bueno, este es el público juvenil, le vamos a vender esto. Y digo, no hay que olvidar que ese género de algún modo se inaugura en la década del 90 con Harry Potter. ¿Sí? Totalmente. Con Harry Potter. Ya viene, digamos, sí, parido, digamos, la cosa de esta forma. Sí, además englobando a los jóvenes consumen todos lo mismo, ¿no? O sea, ya ese nivel. Y llevándolo, porque, bueno, Harry Potter es magia negra, ¿no? Pero llevando a la literatura, tal vez nacional, a la declive, porque no se promociona eso tampoco. Nosotros tenemos a Marcelito Di Marco, que no creo que esté acá, pero dentro de lo que es este tipo de literatura está muy buena. Si a alguien le gusta y quiere leer algo que no reivindique la magia negra, sino que sea hasta cierto punto es cómic, son cómicos los libros de Marcelo. Claro, pero fíjate cómo en el caso de Marcelo o de otras obras que yo quería comentar también, se toma el terror y lo sobrenatural, pero no para llevarte hacia el espiritismo o hacia el satanismo, sino lo contrario. No se hace una reivindicación de eso, sino que se enmarca en la clásica lucha del bien contra el mal,
que es propia de la literatura desde sus orígenes, y donde el bien debe triunfar, digamos, de alguna manera. Y aunque en la obra pueda triunfar el mal aparentemente, pero siempre, digamos, está la vuelta esa. Yo pensaba, por ejemplo, en obras que hoy se las tiene como, bueno, digamos, Halloween te van a recomendar Drácula, te van a recomendar Frankenstein, por ejemplo, pero si uno va al origen de esos libros, de esas novelas, no hay una reivindicación del espiritismo ni de lo diabólico, es todo lo contrario. Por ejemplo, en Frankenstein, esto lo dije bueno, en un vivo que hice, pero también en la reseña que hice en mi cuenta, es una crítica contra la idea del hombre, muy del siglo XIX, de querer ocupar el lugar de Dios, ¿no? Como aquella frase de Goya de el sueño de la razón produce monstruos. Bueno, cuando el hombre juega a ser Dios, produce monstruos. Eso es Frankenstein, la novela. Entonces hoy se lo relaciona con esto de Halloween y con toda esta pavada. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Y en Drácula pasa algo similar también, ¿no? Con el tema del bien y del mal. Hay toda una crítica a eso también. No sé, Claro, sí. Francisco, ¿qué pensás? ¿Cómo? Digo, no sé qué pensás sobre esto de la tergiversación de los productos culturales para llevarlos a este lado del espiritismo también. Sí, por supuesto, o sea, esto que decía, de tomar una idea completamente diferente y transformarla. Eso es un poco también lo que hizo la globalización, ¿no? De la mezcla, bueno, en el caso de Frankenstein, ¿no? Que ahora es muy común que sea un disfraz, o Drácula también, o sea, que te venden los dientes para disfrazarte de Drácula, pero sí, por supuesto, o sea, se piensa toda la historia, la historia oficial, digamos, se te la vende como una nueva alternativa. Sí, igual más allá de eso, no es tampoco la literatura que hoy consume la juventud. De hecho, hasta ya la llevan a otro plano, por eso la venden a través de películas, y bueno, es un poco lo que hablamos siempre. La gente le gusta, o sobre todo a la juventud, para no hablar en el total, pero le gusta el contenido ya digerido, entonces ni siquiera leen las obras. Claro. Leen las obras. Las obras, claro. Las sobras del mercado cultural, lo que les dejan y les dicen vos tenés que leer esto, que eso es uno de los grandes problemas de lo que, por suerte he visto, gracias a Dios he visto varios que piensan igual en Bookstagram, pero bueno, por ahí no se animan mucho a decirlo, de cómo el público se deja guiar por la industria cultural. O sea, nos quejamos de la boca para afuera, pero después leemos lo que nos dan, ¿no? Porque hago colaboraciones, entonces no puedo ir en contra de la editorial que me da los libros, me los regala, por ejemplo. No voy a hablar mal, me da un libro que, no sé, no va con mi pensamiento, bueno, pero tengo que leer igual, y por lo menos le voy a poner cosas lindas, pero no le voy a poner lo que realmente pienso, ¿no? Claro, es la comercialización y también es seguirle a la industria, o sea, todo se termina en lo mismo. Si tampoco nos permitimos criticar, y esto lo comentabas mucho en el último vivo, aunque estemos todos disconformes, vamos a seguir el mismo lineamiento porque es lo que el lector consume o es que lo que la editorial nos vende o nos da en este caso. Entonces terminamos los que estamos disconformes acatando y el resto consumiendo eso porque es lo único que les llega también. Si nosotros no nos permitimos compartir otro tipo de contenido, en tu caso, que vos sí lo haces, pero me refiero a los otros bookstagrammers, tampoco el lector le va a llegar otro tipo de contenido, o sea, va a terminar todo en el mismo círculo. Claro. Y sí, es lo que pasa. Francisco, ¿ibas a decir algo? No, o sea, es eso, como, digamos, el silencio de los que están disconformes. No te escuché, perdón. Sí, ese sería como el silencio de los que están disconformes, esto de que no hay otra alternativa o eso. Sí, tal cual. Tal cual. Ahora, el tema volviendo un poco al tema de Halloween y esto, ¿no?
Hay algo que yo veo en Instagram con la cuestión de los libros y la literatura es que todo lo que tenga que ver con espiritismo, no sé si satanismo, ojo, no sé si tanto, digamos, ¿no? Así como tan abiertamente, pero sí espiritismo, ¿no? Esto del otro mundo, del mundo de los muertos, y toda esta cuestión, es algo que llama mucho la atención, y hay muchos libros que hablan del tema, y que cuando uno va a la librería no salen 2 mangos, salen 2.500, 3.000 pesos, y la gente está dispuesta a comprarlo, a gastar en esto. Es algo que llama mucho la atención. Yo creo que es porque, digamos, los seres humanos tenemos naturalmente una fascinación hacia lo sobrenatural, ¿no? Bueno, nosotros tres que somos cristianos, somos católicos, sabemos que el hombre tiene como, para la gente a ver cómo explicárselo fácil, una tendencia hacia lo sobrenatural. Nosotros decimos hacia Dios, pero para que se entienda, hacia lo sobrenatural. Y creo que por ahí viene esa fascinación, que bueno, se va para ese lado por quizás una ignorancia o lo que fuera. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Por qué se genera esto en las personas? Más allá de la industria que te lo quiere vender, digo, la gente también lo recibe. Yo creo que siempre digo que el instinto de adoración es inherente a nosotros, al ser humano. Entonces, si uno ignora o si uno tal vez erra en el camino, siempre va a terminar adorando algo que no sea Dios, ¿no? Dios, el Dios católico, el Dios cristiano, perdón, como nosotros somos creyentes. Pero creo que por eso la industria, por un lado, busca fomentar el ateísmo, pero por el otro también les presenta otras alternativas paganas. Por eso es la búsqueda de no solo destruir la fe, sino que la tienen que suplantar con algo. Por eso la frase que dije al inicio de que la naturaleza aborrece el vacío, es suplantar la creencia nuestra por otra. Sí, o sea, lo que se le vende a la sociedad, entre comillas, ¿no? Atea, porque uno deja de creer en Dios, o sea, cree en cualquier cosa, lamentablemente, y es esto lo que se le quiere rellenar, ¿no? Este vacío, que se rellena con la narrativa que se le vende, la primera que sale al mercado, la que controla. Sí, además no creen en la trascendencia, pero a su vez consumen contenido que en cierta forma habla de una trascendencia, ¿no? Sí. Y vos fijate también que todo, quizás este movimiento medio ateo, está muy influenciado por lo que es el horóscopo, por lo que es el tarot, por lo que es la adivinación, o sea, ¿a qué punto no se llega el ateísmo, digamos? Por eso lo que decía al principio, ¿no? de este satanismo no teísta, que necesariamente ¿no? Que no creían, pero tampoco creían el demonio, pero, o sea, seguimos manteniendo estas prácticas, o sea, lo mismo, o sea, se trasladó ahora a una industria mucho más comercial, pero en sí fueron mezclado el ateísmo con estas prácticas paganas. Bueno, el otro día leí una frase, no la recuerdo completa, no era toda una reflexión, que hablaba de esto, decía, por un lado no les gusta creer, pero veneran paganismo, por otro lado no les gustaba ir a confesarse, pero van a un psicólogo, no les gustaba ir a misa los domingos, pero salen o hacen ciertas actividades, ¿no? O sea, es tan inherente al ser humano que lo terminamos reemplazando por otras cuestiones que no terminan resultando efectivas porque vemos vidas vacías. Todo se resume a eso. Claro, la diferencia está, pienso, en que ninguno de los sucedáneos, ninguno de los reemplazos te va a decir que el problema sos vos o está en vos, y no tenés nada que cambiar. Es como la autoayuda que te dice, sé tú mismo, el problema son nosotros, ¿no? Como aquel famoso libro de autoayuda, Gente tóxica, los tóxicos son los otros, los que te arruinan la vida.
Es ese. Claro, total. Y pensaba también, sobre todo para la gente que ya es adulta, digamos, que va a escuchar este vivo, y que los que son padres también, sobre todo, que tienen sus hijos en edad de que les van a pedir festejar Halloween. ¿Sí? Si vos no crees en esto, también se lo digo para el que no tiene una creencia, si vos no crees en esto, no te significa nada, ¿por qué lo vas a hacer? Primero. Y segundo, como bien decía Lana, la cuestión del horror al vacío. Si vos no lo llenas con algo esto, tanto en tu interior como en la crianza de tu hijo, otro vacío. Ese Se vacío, cortó el final. perdón, ¿Decías? decía que eso que uno no llene, siguiendo tu idea, ¿se me escucha? Ahí sí. Otro va a llenar, digamos, lo que en tu interior vos no llenes, va a llenar por otra vía y va a ser vos el que ponga ese contenido ahí adentro. Lo mismo pasa cuando, digamos, en la crianza de un hijo, lo que uno no construya en pos de la educación, el hijo, lo va a poner otro. La semilla que yo no planto, la va a plantar otro. No me puedo ocupar del brote que venga, ¿no? El otro día hablaba con una conocida al respecto y me decía que tenía 5 hijos y que ella no había adoctrinado a ninguno de sus hijos y que cada uno tenía la creencia que quería y todos tenían ideologías distintas, ¿no? Entonces ella me lo planteaba como algo normal y en realidad no lo es. Te das cuenta cómo alguien los influenció en cierta forma, porque todos estamos ideologizados, todos tenemos una ideología. El tema es si esa ideología nos lleva hacia el buen camino o no. Y hoy en día a las instituciones no les interesa llevarnos hacia el buen camino, por eso vemos que están todos recortados con la misma tijera, todos son el mismo molde. Pero sí, por supuesto. O sea, no solamente no nos quieren llevar por el buen camino, sino también nos arrastran de cierta forma para el otro, o sea, para el otro lado, para el mal. Totalmente. Sí, bueno, me olvidé lo que iba a decir, pero creo que va en esa línea, digamos, no te dejes arrastrar tampoco, ¿no? Por estas cosas, porque, digamos, también que vos no creas no significa que no exista, por un lado, y por otra parte, por más que no creas, date cuenta que se está reivindicando el mal, la muerte, el dejar de ser, el dejar de existir, y eso no es bueno, me parece, ¿no? Eso no es bueno, se está reivindicando una figura como si fuera algo bueno, digamos, qué sé yo, la figura del vampiro, que sabemos que en la literatura nos muestra que es un ser que se alimenta de la existencia de los otros, de la sangre, ¿no? ¿Qué bueno puede ser eso como modelo, digamos? Totalmente. Además, en todo caso para los creyentes, la muerte es la trascendencia, ¿no? Y ellos tampoco creen, digan, en eso. O sea, ¿qué reivindican de la muerte? Tampoco tiene sentido. La muerte, incluso sin pecado no hay muerte. O sea, si reivindicamos la muerte, necesariamente reivindicamos el pecado. O sea, porque no existe. O sea, sin pecado no hay muerte, ¿se entiende? O sea, necesariamente reivindicar todo este tipo de cosas, reivindicar todo esto, o sea, llegás a lo último que es el pecado. ¿Por qué? Porque si es eso. Claro. Sí, además, hola, sí. Uy, se fue. Pues, No, estaba leyendo los comentarios. Sí, podríamos leer algunos. Dale, sí. Se me fue, no sé qué pasó. Todos lo hacen por diversión, dicen. Nos dice Valquiria Martínez. Sí, claro, de eso te van a decir siempre. No, yo solo lo hago porque, bueno, me gusta disfrazarme. Yo solo lo hago porque lo dejo a mi hijo porque, bueno, pobrecito, ¿cómo va a quedar si todos los compañeritos de la escuela lo hacen, él no?
¿sí? Sí, pero eso pasa con todo. Entonces, como todos los compañeros son pro aborto, tiene que ser tu hijo también pro aborto, o como todos los compañeros hombres se construyeron y se pintan los labios, tu hijo se va a pintar los labios también. O sea, es la no oposición, es la complicidad incluso estando en contra. Tal cual. Sí, es además la negación de la propia condición humana, de la libertad propia de cada uno. Estamos hablando de la libertad, pero cuando la tenemos que Se, cor- decía, se cortaba. A ver ahí. decía que nos la pasamos hablando de la libertad, cuando tenemos que ejercerla, no la usamos, dejamos que fluya. Totalmente. No, no va eso. Claro, se banaliza con, acá dice Carlos, dice, el problema es que se banaliza con la excusa de un supuesto divertimento. Totalmente. Claro. Sí, es ignorancia y también, bueno, acá dicen ignoran la realidad. Es ignorancia y también es templanza extrema, porque los que están en contra tampoco hacen nada, ese es el problema. Con todo, no solo con esto, sino con todos los males modernos. Creo que nos aburguesaron un poco, entonces con tal de no caerle mal al resto o, o de tener un perfil bajo, admitimos que estas cosas pasen. Perdón por el ruido. Sí, Francisco, ibas a decir algo. ¿No? ¿Me escuchan Ibas a mucho? decir algo, digo. Iba a decir que como no se escucha mucho, porque escucho hablar por el A ruido. ver ahí. Sí, perdón. Encima no tengo cómo silenciar. Esto es hermoso. Claro. Sí, la juventud está en un abismo de no me importa nada y tampoco está instruida la juventud para darse cuenta de que a lo que apunta esto. Ese es el problema. Si no tenés una instrucción ni para bien ni para mal, terminás adoptando la postura que el sistema te impone. Por lo menos si uno fuese crítico con una cierta, digamos, con una cierta estructura de información, si uno tuviese información y aún así tomase esta postura, bueno, por lo menos podría debatir. El problema es que no la tiene, eso se ve en todo. Es la contracorriente, acá dice Carlos, contracorriente, miren, Claro. contracorriente, no ir para ir de ahí. Sí, se cuesta mucho ir a contracorriente. Y sí, el tema es que a contracorriente, si uno se pone si uno conversa con el prójimo, se da cuenta que a contracorriente estamos muchos, pero no lo manifiestan o se mantienen cómodos. Ese es el problema. Entonces la postura de la comodidad para pasar desapercibido. Porque muchos, por ejemplo, muchos cristianos celebran Halloween. Cristianos de distintas denominaciones, no solo católicos. Sí, Y el domingo te van a Hoy, misa o te van a la iglesia. Y sí. hoy para incluso el les domingo mandó, mañana, 31, Halloween, es domingo también. O sea que el mismo día van a ir a la iglesia y también van a ir hoy en la hoy es sábado. hoy eso Claro, también, o sea, es muy fuerte porque hoy en día, con la estructura de iglesia, cosas no se hablan. Más, puedes caer en un error tan grande en su momento, como que ahora te dicen muchas parroquias,
familiar. Yo te digo, más de una parroquia el domingo va a estar celebrando Halloween. Esto es claro. Más de una parroquia el domingo va a estar celebrando Halloween. Porque es así, o sea, es llevar el mundo a la iglesia y al revés, es terror. Eh, que bueno, tampoco no es que para ellos del todo, porque si están arriba, peores, ¿viste? No predicas con el ejemplo, tampoco se puede pedir mucho. Claro. No, por supuesto. Sí, sí. Sí, además la función de la iglesia en este caso es evangelizar, en este caso de la iglesia católica, es evangelizar, no ser captada por por las costumbres mundanas. Pues, llevar la iglesia al mundo y no la iglesia. Totalmente. Tal cual. Y también eso mismo aplica para más, digamos, para los que están más allá, pues están por fuera de la iglesia. Aplica también, digamos, a todos los que, digamos, los que son nuestros compatriotas o los que viven en otros países donde no es tradición Halloween, digamos. Piénsenlo, no tiene que ver con vos. ¿Por qué lo haría? Claro, siempre se piensa, ¿y por qué no lo haría? Bueno, te pregunto, ¿por qué él sí lo haría? Digamos, ¿qué ganas con esto? Lo único que ganas Sí, es olvidar tus propias tradiciones nacionales de tu pueblo, que no las practicás, ¿no? Por ejemplo, en la Argentina ahora el 20 de noviembre es el Día de la Soberanía Nacional. Y como decía mi abuela, yo no me acuerdo, ¿quién sabe qué es el Día de la Soberanía Nacional? ¿No? sí. Yo no recuerdo haberlo celebrado nunca en el colegio, el Día de la Soberanía Nacional. Y Es bueno, que es algo no, que porque hablamos con vos. es que está tan atrás en el calendario. Bueno, eso no es culpa del día, porque bueno, el combate de obligados es ese día, ¿no? Pero tiene que ver con, bueno, está todo el mundo cansado, nadie quiere saber más nada con las clases, y además, digamos, el catálogo de los actos escolares, no me acuerdo pero digamos, está establecido el carácter de cada uno de los actos. Y hay actos que tiene que estar presente la bandera nacional, el himno, actos solemnes. Y hay otros actos que son conmemorativos, que está con una charla. ¿Cuáles son los actos solemnes? Bueno, los que no se pueden ocultar. 25 de mayo, 9 de julio, 17 de agosto. ¿Cuáles son actos conmemorativos donde no hay himno, donde no hay bandera? El 2 de abril, el 20 de noviembre, etcétera, ¿no? Bueno, por supuesto el día de las multiculturalidades, el 2 de octubre, tampoco, porque no sé qué día voy a poner la bandera nacional, ¿no? Pero fíjense, Claro. no hay prohibición de hacer un acto escolar, ¿qué lo voy a hacer? Sí, además, De hecho, ya casi Fíjense la importancia, le digo a la gente, de la tradición en el sentido de transmitir. ¿Y cómo se transmite algo? Viviéndolo, no se transmite de otra forma. Una vivencia. La tradición es algo vivo, no es algo muerto. No es tampoco el sentido, una costumbre, es algo que está vivo. De Halloween, lamentablemente, esto lo digo porque, ¿qué piensan ustedes? No, Halloween lamentablemente está vivo hoy en la gente, y otras tradiciones las estamos perdiendo, no tenemos que dejar que pase. sí, incluso sin ir más lejos, una anécdota personal les cuento de la hija de una amiga que para el Día de la Raza les hicieron un acto y tenían que ir a bailar y a exponer, y la música que eligieron era rock. Rock, ¿qué tiene que ver con la tradición? ¿Qué tiene que...? Bueno, ahí es socavar la identidad nacional. Y me llamó mucho la atención lo que comentaste, yo porque no estoy en el ámbito educativo hace mucho tiempo, esto de que no se entone el himno ni esté la bandera presente en todos los actos es aberrante, o sea, debería estar todos los días, ni siquiera en todos los actos, todos los días.
porque es la forma de generar una cercanía del ciudadano con la patria, ¿no? Y el tema es eso, que ellos están en contra de la identidad nuestra, del patriotismo en sí, más allá de que tampoco sirve ser patriota, lo que siempre digo, sin ser nacionalista, son distinciones un poco más complejas y que no vienen al caso en este vivo, pero es lo que pasa con todas estas festividades y ves cómo se reivindica un acto que es completamente ajeno a nosotros, por lo menos a nosotros como argentinos, y bueno, como dijiste, acá hay muchos latinos, así que sentirán lo mismo, y a su vez los actos que deberían estar presentes todos los años o los distintivos que deberían estar constantemente en las aulas o en los colegios no lo están. Ahí comentaban, decían en España, Carlos III, en España te dicen fascista si eres patriota. Acá también. Y acá le dicen facho. Sí, acá somos todos fachos. Sí. Por simplemente querer enaltecer lo propio. Ahora, si Estados Unidos o si los países anglosajones deciden enaltecer lo de ellos, eso no es fascismo, o nosotros somos fascistas por hacerlo. Lo mismo pasa con el carnaval, totalmente. Que basta con conocer el significado de la palabra carnaval. Claro. Sí, además... Los rituales que se hacían. Perdón. No, pensaba que con esto que dijiste de Estados Unidos, que capaz la desconexión es tan grande que no se asocia, por ejemplo, que el Halloween es una tradición estadounidense, porque ya es algo universal, lo ha descontextualizado. Entonces nunca se le va a decir facho, facha o fascista a un norteamericano que lo celebre, porque es algo universal, no es más claro. testimonio de ellos. Claro. Sí, o que, por ejemplo, nosotros en vez de portar nuestra bandera, una remera con la bandera argentina, llevamos la bandera norteamericana, la bandera de Estados Unidos. Si ellos la llevan, no es fascismo. Si nosotros llevamos la de ellos, está bien. Ahora, si llevamos la nuestra, somos fachos. Claro. Son las contradicciones progresistas, básicamente. Tal cual. Ahora hay un nexo común, socavación de la conciencia nacional, totalmente. Sí, acá dice, mi opinión es que todas estas culturas foráneas, si bien ya venían, se aceleran cuando los que toman perdón, pero no leo bien el comentario, el progresismo como ideología oficial. Ojo, porque estas ideologías son más bien liberales que... ¿Cómo no entendí? Perdón, no entendí el comentario. Dice que si bien el progresismo ya se estaba apoderando de nuestro país, o sea, que estas ideologías foráneas se estaban apoderando de nuestro país, que tomaron más poder cuando los K asumieron. Y en realidad esta veneración a lo angloamericano es una ideología más bien del liberalismo, no tanto de la izquierda o de la socialdemocracia. Para mí doy mi más liberal. postura y no sé qué piensan ustedes. Yo pienso que a nivel cultural, a nivel cultural y masivo, digamos, esta penetración en Argentina empezó con el menemismo, empezó a los abrazos con Bush. No antes, no después, sí, hay antecedentes, por supuesto que siempre lo pero creo que ahí empezó, en los años 90, a nivel cultural, ¿no? La fascinación. Sí. Hay en todo el mundo, no solamente acá. Sí. Por supuesto. Porque de hecho,
No, no, dale, dale, dale. No, yo creo que tanto ambas, tanto izquierda como derecha, como para resumirla en dos líneas, si bien sabemos que tienen sus variantes, ambas buscan destruir lo nacional, lo propio, la identidad. Alguna lo hará un poco más evidente, otra menos, pero la realidad es que el venerar tanto al imperio anglosajón como a Estados Unidos es algo más liberal, no es tan comunista, tan de izquierda. Sí. Y perdón, aprovecho para mandarle un saludo a Ale César, Biondini, que nos está viendo, nos manda saludos a todos. Yo pienso esto de lo que dijiste de la izquierda y la derecha. Yo creo que, a ver, esta es la izquierda y esta es la derecha. No hacen esto. Sí. Se Las dos unen juntas, siempre. como un movimiento de tenaza, de pinza, o sea, te atacan por todos los flancos, ¿no? Y en esta cuestión cultural del Halloween, del misticismo, en realidad, si creen o no creen, lo que les importa es el efecto que genera. Nosotros que tenemos una visión espiritual, digamos, una visión trascendente, que creemos en Dios, nosotros sí sabemos qué hay detrás. Pero yo no sé si en el fondo todos ellos creen en eso. Ellos ven que funciona y les mandan para adelante, ¿o no? Claro, claro. Sí, bueno, y es todo un proceso también paulatino. En Argentina vino también con la desmalvinización. Eh, yo creo que fue de a poco socavándose, pero que todas las ideologías, salvo los nacionalismos, coincidieron con eso. En Argentina fue el nacionaljusticialismo. Exacto. Yo tenía una pregunta para acá, para Francisco, que es experto en estas cosas. Que vas a hacer tu vivo sobre demonología y demás. Yo tenía una pregunta para hacerte, es una sospecha que tengo, digamos, sentido común, pero no sé si es así. Y esto va sobre todo también para los creyentes católicos, sobre todo, que andan con dudas sobre Halloween. Nosotros en la iglesia tenemos lo que se llaman los sacramentos, ¿no? No se escuchó. Digo, Los nosotros, sacramentos. claro, tenemos en la iglesia los sacramentos. Digamos, para la gente que por ahí no sabe qué es, para la gente que por ahí no sabe qué es prácticas detrás de las cuales hay una realidad espiritual, ¿verdad? Para decirlo fácil. Bien. Mi pregunta es, ¿puede ser que todas estas cosas que se hacen, que son prácticas, que por ahí por ignorancia, disfrazarte, ir a pedir con la calabaza huecada caramelo, no pueden ser una especie de, entre comillas, sacramentos, pero en sentido contrario, digamos, donde sin querer, a través de una práctica que yo hago, estoy impulsando, ¿no? Una realidad espiritual maligna en este caso, donde es una realidad maligna. Como detrás del sacramento hay una gracia, está Dios, detrás de la práctica satánica o mística, a los demonios. No escuché muy bien la última parte, no sé si la puedes repetir. Claro, digo, puede ser que así como en los sacramentos, detrás de cada uno de los sacramentos está Dios, y hay una gracia, del mismo modo, detrás de cada práctica o ritual están los demonios. Lo mismo, pero al revés. Sí, entiendo. Eso es un poco a media. ¿Por qué? Porque primero los sacramentos significa sacro, ¿no? O sea, tiene que tener un significado sacro. O sea, y si yo tengo, por ejemplo, una calabaza hueca con los caramelos, eso está consagrado al demonio. Está consagrado al demonio. Pero sí lo que se busca, ¿no? Es una
lo que quieren es eso, que todo quede consagrado al demonio, pero en sí no es un sacramento, digamos, o al menos yo no lo veo así. Por ahí tiene la idea de no formar un sacramento, sino un mismo sacramental, sería una Claro, especie, como si fuese el agua bendita, digamos, pero de una visión totalmente diferente. pero hay De una hecho, presencia, pero hay una presencia maligna, digo, ahí detrás. Como en un sacramental sí, hay por una supuesto, presencia de lo divino. por supuesto, sí, o sea, en un principio está la tentación, está ahí, eh, obviamente que obró, si no, no hubiese llegado a eso. De hecho, con esto de lo que es el sacramento, eso que vos decías, eh, sí, esto satanismo no tiene un sacramento fijo, no es como en sí el cuerpo de Cristo, eh, de él tendrá la vida eterna. No es, pero lo que se busca es la rebeldía. Lo que hacen ellos, ahora el 31, eh, aparecen muchas hostias, sacan parroquias, iglesias, desaparecen. Eh, esto sea, no es que desaparecen de nada. Eh, vos vas a pedir ahí a la parroquia si le pueden dar hostias, no te la van a dar. ¿O cómo hacen? Bueno, te ponen la mano, tapan y se van para casa. Y así, porque en los últimos días antes de Halloween se llenan las parroquias a veces, son todos infiltrados. Lo que se hace con eso es ponerlas todos en un lugar que las orina, ¿no? Y se hace como una especie digamos, de pasta. No quiero entrar mucho en esto, pero Sí, y es eso sería asqueroso. como una No des especie idea. No, no, de no, igual agua es así. bendita. Eso sí, por eso son los que te estoy dando mi idea. Las orinan y las Por favor, defecan. pero es así, o sea, eso sería lo que vos decís como sacramental. Eh, yo te digo, o sea, es todo rebeldía, es la idea pura de justamente Claro, además, non serviam, no serviré, no quiero servir un Dios así, es lo mismo, es de vuelta lo mismo. Eh, no voy a creer, no voy a servir, todo lo mismo. acá dicen, atacar al pueblo espiritualmente es más fácil para corromper. En realidad, la búsqueda es una búsqueda de ataque espiritual. Uno cuando entiende eso, entiende todo. Pero retomando lo que decían, eh, el otro día escuché una charla de un sacerdote al respecto y decía algo que es verdad, que es muy difícil discernir porque ni el demonio está en todo ni no existe. Entonces, ¿hasta qué punto es o no? Pero sí lo que hay que tener en cuenta es que es el mono de Dios, o sea que busca imitarlo en todo para confundirnos. Entonces queda en nosotros también saber e intentar accionar de la mejor manera. Y ante la mínima sospecha buscar siempre la luz, la bondad, el bien, ¿no? Y en este caso sabemos ya que nos genera una mínima duda, ¿no? Entonces, ¿por qué ir a hacerlo? Por más que no sea un ritual en sí, ¿por qué ir a ese lado? Seas creyente o no, que ya de por sí sabes que no está invocando algo bueno, que no es algo divertido, que no es algo lindo tampoco, porque no es que se disfrazan de cosas lindas y cuando toman disfraces de cosas lindas hasta incluso las tergiversan, ¿no? Como no voy a ahondar en eso, ¿no? Pero el disfraz de enfermera, de monja, llevado a otro lado, ¿no? Entonces, ¿por qué hacerlo si ya de por sí nos genera esa especie de rechazo? Sí, siempre es lo que decía Francisco, la rebeldía, ¿no? Siempre son esas imágenes, la monja. Es todo eso, es siempre lo mismo. Vos fíjate que también es digamos, en la caída, y por justificar como el hombre, la rebeldía. Eso es claro, otra cosita más, porque por ahí hay mucha confusión, mucho no se habla. Nosotros hablamos ahora como demonio en singular, ¿no?
singular. Ya no es que hay uno solo. Porque se confunde mucho con esto de la omnipresencia, que no es omnipresente, pero al ser millones, que dice San Pablo, son principados y potestades, no dice que hay uno y dos, principados y potestades, son millones, que levitan, o sea, no estamos acá contra uno o contra dos, no, o sea, justamente esto que se compone a veces con la omnipresencia, es porque son millones. Totalmente. Sí. Sí, imagino esa influencia, esas presencias que vos decís, que no sé, pero que, digamos, no puedo imaginar teniendo a través de cuatro materiales como pues, millones de ejemplares de libros, producciones de una serie, ¿no? Sí. Se escuchó. Cortó un poco en medio, pero más o menos entendí. Bueno, no sé ustedes, pero a mí mucho material no me está quedando. No sé si quieren Creo seguir. que ya tocamos los puntos principales, no sé si quedó algo pendiente. No, capaz como un último comentario que hagamos, una exhortación a la gente de por qué no sumarse al tren, digamos, de Halloween y de lo que hoy se cataloga como dentro de lo terrorífico, entre comillas, porque va más allá de Halloween. Tampoco hay que quedarse con la idea de las efemérides. No, a mí no me gusta eso. Viste, como que, bueno, ahora nos acordamos de esto porque viene Halloween. Mañana está, ya pasó, y a lo que siga, digamos, ¿no? Pero no, pues todo el tiempo. No te escuché el final. Claro, digo, esto es todo el año, todo el tiempo. Claro, totalmente. Sí, No sé qué. y yo Digo a lo que llaman... sí, ¿Cómo? digo que es adelante con el cierre. Se corta muchísimo. No, yo llamaría un poco también al replanteo, que es lo que siempre digo. No te quedes con lo que escuchas acá, tal vez tenés alguna duda, tal vez... O sea, empezar a informarse, para un lado y para el otro. Tenés dudas y además estás celebrando algo que desconoces, que no sabes de qué se trata. Entonces, primero informarse, ¿no? Cada uno desde su lugar, leer, interiorizarse, involucrarse y después discernir y tomar la decisión si, bueno, ¿lo voy a hacer o no? Y sobre todo, bueno, lo que siempre digo, porque hay menores en el medio. Mm, sí. Francisco. Sí, o sea, un poco también esto de no hacerlo porque sigue el rebaño. Ante la duda, viste que hay que quedarse sin hacer nada. Si no, uno se juega, pero sí, más que nada algo como esto, o sea, esto práctica común, y es terrible, es terrible. Sí, realmente. Y bueno, me sumo a lo mismo que ustedes. No hacer las cosas porque lo hagan los demás. No hacerlo porque todo el mundo lo hace. Pensemos un poco también, ¿no? Hemos abandonado muchas cosas que son nuestras, que nos la han legado nuestros antepasados. La Navidad misma, el Año Nuevo, que sin ser una fiesta religiosa, también tiene el compartir y todo eso que es muy bueno. Lo hemos relegado, lo hemos convertido en un asado y nada más. Así que, bueno, ¿por qué cambiar lo que ya era bueno y era propio por algo ajeno y de dudosa procedencia, como mínimo, ¿no? Claro. Sí, además, creo que en todo lo que definiste, ¿no? Lo mismo pasa con Pascua, con Navidad, o sea, es llevarlo todo al materialismo también. Creo que hay que replantearse un poco lo espiritual y no tanto lo material. Si uno Claro, analiza muy materialista.
Claro, esta fecha, los por festejos, eso o sea, estaba el incluso cotillón llevándolo lleno. fuera de... ¿Cómo? Es muy materialista esta fecha, por eso estaba el cotillón lleno. O sea, no es Claro, un asado simplemente, o sea, es también, hoy leía, que mueve 10.000 millones de dólares en Estados Unidos. O sea, y allá, viste, que o sea, hacen disfraces, todo, casas decoradas y todo esto, que, o sea, es un tema también. Sí, y si me claro. permitís, Lara, un paréntesis para que no quede desconectado. ¿Sabes por qué también, Francisco, pienso que, ahora que lo decís, por qué el cotillón está lleno? Por las redes sociales. Porque tengo que sacar la maldita foto y el maldito video y el maldito reel y tengo que subirlo y mostrarme que estoy festejando la porquería que sea de turno. Sí, Sí, es todo totalmente, aparte, totalmente, es aparte todo de seguir mostrar. del Hoy en rebaño. día todo se resume a eso. Perdón. No, no, seguís ahí. No, era esa breve reflexión, ¿no? Que todo hoy en día se resume a mostrar en las redes. Si no hiciste algo y no lo mostraste en las redes, parece que no pasó. Sí, tal cual. Bueno, Bueno, yo le agradezco a la gente que nos aguantó acá, que nos aguantó que haya caído el vivo primero. sí, hay bastantes comentarios, muy lindos todos. Gracias por estar ahí, Tomás, Carlos, Alquirie. Realmente. No llego a leer los nombres, no sé por qué no se me ven bien los comentarios. No, es verdad, es verdad. Como que se ven re chiquitos. Bueno, yo vi Eh, a Tomás también. Fernando, sí. Bueno, Bueno, ha sido un placer. Muchas gracias por sumarse y bueno, será hasta la próxima. Ojalá salga otro vivo con alguna temática también relevante como esta. Les mando un gran saludo y muchas gracias a ustedes también. gracias por el espacio y bueno, gracias a todos los que estuvieron ahí bancándonos tanto tiempo. Será hasta la próxima. Chao. Ah,